Bueno, Presidente, buenos días. Y una vez buenos días. pasado esta crisis, queríamos preguntarle usted qué valoración hace de la gestión que ha hecho de esta crisis el gobierno y Red Eléctrica en este caso. Bueno, yo creo que a estas alturas faltan todavía muchos datos para saber exactamente. A mí me pasa lo que a todos los españoles. El hecho de no saber por qué ha pasado ya es en sí mismo un dato de crisis. Pero desde luego tenemos que estar en manos de los expertos para que nos aclaren con nitidez exactamente por qué ha pasado. Nadie puede decir, algunos que escucho, que no va a volver a pasar. Es absurdo, ya lo han dicho antes. Yo creo que ya algunos que no resisten para nada la hemeroteca, en este caso tampoco, ciertamente no tiene mucho sentido poder decir que no va a volver a pasar cuando ni siquiera se sabe por qué ha pasado. Esto es de perogrullo, ¿no? De manera que yo creo que hay que tener en este caso, yo reclamo la mayor agilidad posible para saber identificar el problema de origen. Yo desde luego no pienso para nada que pueda ser un ciberataque ni nada por el estilo, pero lo cierto y verdad es que se tiene que saber, aunque sea para ponerle remedio y poderlo evitar, ¿no? Hay una reflexión de fondo que me queda por hacer, ¿no? Yo creo que España tiene en la energía eléctrica no un problema, aunque puede resultar chocante, ni siquiera en el sistema eléctrico español, que creo que tanto las compañías privadas como la red que tiene España es enormemente competitiva y de las más importantes que hay en el mundo, sin discusión. De hecho, nuestras operadoras y nuestros sistemas en muchos casos son imitados, lo cual, digamos, hay que seguir esforzándose en mejorar las cosas. No está en eso. La gran ventaja que tiene España es que está pasando muy rápidamente de un modelo de dependencia energética donde teníamos que importar, donde dependíamos de todo de muchos otros países y de otras energías, a un modelo autónomo en el que tenemos, a veces, en muchas ocasiones ya a lo largo del año, más producción de la que necesitamos. Es decir, de tener que importar mucha energía y de forma dependiente a poderla exportar. Y esto evidentemente significa que hay un volumen de generación. No tiene por qué ser solo renovable y las demás. Es un efecto combinado porque es un mix energético. Pero hay tal volumen de generación de energía, digamos, no digo que vamos a morir de éxito, pero hemos tenido tal éxito en la generación de energía y además muy avanzada, moderna y renovable y sostenible, como para que nos hagamos la pregunta de si la red en su conjunto está dimensionada para tanta producción de energía y dimensionada para tanta demanda como me consta sigue habiendo. Insisto, tuve ocasión de decirle al presidente del gobierno y muchos periodistas se quedaron con los ojos como platos pensando a qué viene a hablar aquí de energía eléctrica y de las redes en mi última entrevista en Moncloa. No quiero decir con esto que lo que voy a decir sea la responsabilidad de la crisis, ni mucho menos ni que se podría haber atajado un día para otro. Pero desde hace mucho tiempo en Castilla-La Mancha venimos advirtiendo que algo está pasando muy serio cuando empresas importantes no pueden instalarse simple y llanamente porque no les dan autorización para el enganche, porque no hay capacidad de enganchar. Eso es infraestructura pura y dura. Y más todavía cuando se está generando tanta energía, por tanto podemos incrementar mucho la demanda y no hay motivo ninguno para retrasar por más tiempo que las empresas puedan enganchar. De esa manera equilibraríamos siempre mejor la demanda con la oferta. Pero es que España tiene que dar salida también a la cantidad de generación
trasvase pero casi no soy el más recomendable para eso. Sobre el último trasvase y las nuevas reglas de explotación que se han puesto encima de la mesa, no sé si las considera suficientes. Bueno, vamos a ver, estamos empezando a recoger los frutos de tanta pelea por el agua, sinceramente. Y además los datos, porque lo más relevante no es la propuesta que hace el Ministerio, siendo enormemente importante. Y además agradezco que tengan valentía para no disimular los datos técnicos. Lo más relevante ni siquiera es que hayamos ganado 5 sentencias o que estemos exigiendo que se cumplan las directivas europeas. Lo más relevante es que la propuesta que se hace, por una vez, que otras veces se ha disimulado, no esconde la realidad técnica del río Tajo. Es decir, se han puesto a flote, se han aflorado los datos de verdad de la realidad crítica que tiene el Tajo. No es el mejor momento para decirlo porque después de tantas lluvias estamos en un momento excepcional. Pero cualquier serie histórica del Tajo se da cuenta que el trasvase ha sido un enorme fracaso en cuanto a los objetivos que perseguía. Ha conseguido objetivos que no perseguía y que algunos son manifiestamente mejorables. Y yo hoy aprovecho para reiterar que esta tierra no quiere bajo ningún concepto que le falte ni un solo metro cúbico al Levante. Que no le falte nunca para beber, por eso hemos excluido y evitamos cualquier tipo de malentendido. Para beber o para industria o para lo que significa generación de empleo o vida urbana, no puede haber discusión en España. Y a eso nosotros propiamente casi ni lo llamamos trasvase, son cañerías, para entendernos, como la fontanería que tenemos en nuestras casas. Ahí lo tenemos muy claro, hemos sido radicales. Hay gente que no, que lo cuestiona y lo discute, y los más fanáticos plantean que los ríos tienen que tener Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que, como ya sabrán, acabamos de desactivar el plan de emergencias, lo cual es en sí mismo una noticia siempre muy positiva, ¿no? Y quiero aprovechar en este momento, antes de sus preguntas, a trasladar mi agradecimiento muy sincero a multitud de gente que realmente ha dado de sí lo mejor en una crisis que, como las últimas que llevamos, son inesperadas e imprevistas, ¿no? Ya nos estamos acomodando a gestionar las danas, a gestionar otros fenómenos que son más intermitentes, pero sinceramente no creo que hubiera nadie que pensara ni siquiera viendo las series de televisión o las películas, realmente que esto podía pasar de forma tan repentina. Digamos, una vacuna que ya nos hemos puesto el pueblo español, y por ahí quiero empezar. Yo creo que el comportamiento de la ciudadanía se está manifestando en esta crisis y en las anteriores, cargado de una dosis de enorme sentido común, y muchísima gente hizo gala de una paciencia
que a lo mejor no tenemos en el día a día y en la vida cotidiana. Y junto a eso tengo que agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las policías locales, a los cuerpos de bomberos, por supuesto a todo el personal sanitario que una vez más ha estado al pie del cañón, a todos los voluntarios y la Organización de Protección Civil, a los trabajadores, esta vez además muy movilizados de GEACAN, de nuestro servicio propio de la comunidad autónoma, a los trabajadores del 112. Hay una legión de gente, mejor dicho, hay varias legiones de personas que se activan y se movilizan cuando todos los demás estamos esperando soluciones, ¿no? O cuando los demás lo están esperando. Creo que el sistema, digamos, el sistema de protección ha funcionado conforme a la previsión, pero eso sí, acomodándose a un contexto que nos ha sometido, yo creo, a más riesgos y a más pruebas de las habituales, por las comunicaciones y por la rapidez con la que se produjeron, ¿no? Y sobre todo la incertidumbre de cuándo en otras visitas a Cuenca ha dicho que este proyecto de remontes va a cambiar Cuenca. Hoy que ha tenido oportunidad de verlo desde dentro, ¿qué opinión lo ha merecido? Este proyecto me siento, te agradezco la pregunta porque todavía me escapo sin hablar de esto. Vamos, no me escapo, me iba, sí. Pero lo cierto y verdad es que para mí es de una enorme ilusión. Tengan en cuenta que yo he vivido 2 experiencias de remontes mecánicos en Toledo.
Y los dos, pero particularmente el último, que fue casi una cabezonería de quien les está hablando, pues francamente han revolucionado por completo la movilidad, la llegada de turistas e incluso diría la autoestima de la propia ciudad consigo mismo. Y creo que se lo trasladé a Darío, el alcalde, desde el primer día, ya en el 19, digo, oye, creo que se presta, no, son obras todas muy complejas. Ya les avisé que yo iba a estar el primero empujando, y propio de mi cabezonería visigoda, de que las cosas contra viento y marea hay que sacarlas porque hoy la técnica lo permite. Y creo que una empresa como Traxa, a la que le exigimos siempre las obras más difíciles, ahora incluso hemos venido nada más que para aporrearles, para que no se les vayan los plazos, porque quiero que esto esté en marcha antes de Semana Santa. Aunque es verdad que cada vez que venimos se nos ocurren algunas novedades, y algunas les voy a contar ahora. Pero lo cierto y verdad es que creo que esto va a ser una obra que marcará un antes y un después. Y seguramente la pregunta de la mayoría de la ciudadanía de Cuenca es ¿cuándo viene el siguiente remonte? Es más, yo creo que ya hay que empezar a pensar en que en un momento determinado y por el otro lado tendríamos que plantearnos